Hoy, en CH, estaremos hablando de el perdón. ¿Es importante perdonar? ¿Cómo perdonar? Y seguir nuestro mayor ejemplo, Jesús. Quédate en CH para conocer esto y mucho más. Cristianamente Hablando. Tres amigos, tres miradas distintas, tres historias de vida, un solo podcast. Bienvenidos a CH, Cristianamente Hablando. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en tu podcast favorito, CH, Cristianamente Hablando. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos una nueva temática y estamos felices de poder compartirla con todos ustedes, ya que es muy importante para nuestra salvación. Sí, estamos en este momento, estoy seguro que muchos están con la depresión post 18 de septiembre. Post-congreso. Post-congreso. No queremos que se acabe. No, pues así que... Pero bueno, ánimo, fuerza. Qué bueno que ya estamos iniciando una vez más CH. Oye, en el cielo tendremos un congreso eterno. Así que a prepararse todos. O en la UNACH uno de 5 años. O algunos más. Okay. No queremos entrar en detalle. No vamos a entrar en detalle. No nos cuentes tu vivencia personal. Y bueno, queridos amigos, hoy tenemos una temática muy especial que estoy seguro que muchos de ustedes necesitan escuchar, seas de la edad que seas, porque incluso nosotros mismos que lo vamos a hacer, probablemente lo necesitamos escuchar. Vamos hoy a hablar respecto al perdón. Al perdón. Perdóname, Rodrigo, ¿quieres hablar? Sí, como tú decías, Manuel, Gerson, bueno, hola a los dos otra vez. Hola, Rodrigo, alias Capecors. Esa. Sí, mi Instagram, ¿ya? Bueno, el perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Qué realmente significa perdonar? ¿Qué implicancias tiene esto para nuestra vida cristiana? Y como tú decías, Manuel, ¿qué implicancia tiene esto para nuestra salvación? ¿Será que el perdón es importante? ¿Por qué hay que perdonar? ¿De dónde viene este concepto del perdón? Bueno, yo quisiera remontarme un poco a las palabras de Jesús, cuando sus discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les enseñó una oración que nosotros hoy día conocemos como el Padre Nuestro, y allí Jesús dice, perdona nuestras faltas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por lo tanto, Jesús nos dice, si tú quieres ser perdonado por Dios, debes perdonar. Ahora, ¿por qué esto de perdonar? Porque existe otra cosa, otro concepto que es el pecado. Y el pecado lleva a que entre los seres humanos, en las relaciones humanas, hayan conflictos, dificultades. Y cuando ocurren conflictos y dificultades que lamentablemente son inevitables, nosotros tenemos que, luego de haber pasado por el conflicto, resolver el conflicto y llegar al perdón, ¿ya? Y el perdón es esta idea de olvidar lo que pasó y hacer, no como que nada hubiese pasado, sino que olvidar lo que pasó y comenzar de nuevo. Aunque el perdón, ¿cierto?, va a dejar algunas cicatrices, algunas huellas en el corazón, sí. Pero el perdón tiene que ver con eso, con un recomenzar luego de una situación de conflicto. Ahora, Gerson, disculpa, perdóname, habla por favor. Te perdono, Manuel. No, yo quería preguntarte, de hecho, a ti, si te gustaría contarnos alguna experiencia. Yo sé que toda la gente está esperando que nos cuentes tus vivencias. Tienes una vida bien particular. Con respecto al perdón, ¿qué crees tú? ¿Es fácil perdonar? Depende del caso. En algunos casos debe ser fácil perdonar. En algunos otros casos debe ser muy difícil perdonar. Yo creo que va a depender también de eso. Pero, bueno, después vamos a llegar al gran ejemplo del perdón que es Jesús. Pero, Manuel, cuéntame, ¿crees tú que es fácil perdonar? Yo creo que no es para nada fácil perdonar. ¿Has escuchado esa frase, pedir disculpas? No, es humano, ¿cómo? Pedir disculpas es humano, perdonar es divino, una cosa así. Errar es humano. Errar es humano, perdonar es divino. Y puede que tenga que sea tal vez así en el concepto de que creo yo que si uno realmente quiere perdonar, si uno realmente quiere perdonar de corazón, de real perdonar, creo que es necesario que nosotros nos pongamos en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque perdonar es muy, pero muy importante. Si nosotros no somos capaces de perdonar, entonces probablemente nosotros ya no estamos viviendo el reino de los cielos. ¿Se acuerdan en la Biblia
aparecen varias parábolas que Jesús planteaba respecto al perdón. Una de esas parábolas hablaba de los deudores. Los dos deudores. Los dos deudores, claro, y uno debía mucho, pero mucho dinero al rey. Y el rey le dice, ven para acá, te voy a cobrar. Y la persona le dice, yo no tengo el dinero, por favor, déjame pagarte en cuotas o de alguna otra forma. Y él le dice, ¿sabes qué? No te preocupes, te perdono toda la deuda, que era mucha, pero mucha plata. Después, este mismo personaje, el que debía, fue y se encontró con una persona que a él le debía. Y le debía un monto mucho menor. Y le plantea, oye, ¿tienes mi dinero? No tengo tu dinero, pero permíteme, por favor, pagártelo de otra forma, en cuotas o algo. Y le dice, no te lo voy a permitir. Así que ahora ándate a la cárcel. Ándate a la cárcel inmediatamente hasta que me pagues todo lo que me debes. Había unos colaboradores del rey por ahí, justo lo vieron, le avisaron al rey y el rey dijo, ¿sabes qué? Por desgraciado, perdiste. Porque como yo di misericordia hacia ti y tú no eres capaz de perdonar a otros como yo te perdoné a ti, lamentablemente no te voy a permitir no te voy a perdonar tu deuda. Así que te vas a la cárcel. Y hablaba respecto, eso también es como en el reino de los cielos. Entonces, es muy importante que nosotros reconozcamos todo, pero todo lo que el Señor a nosotros nos ha perdonado. Que reconozcamos lo que Dios nos ha perdonado a nosotros para que nosotros también podamos perdonar a otras personas, que estoy seguro que va a ser mucho menos. Así es, Manuel. Mira, y en cuanto a la palabra perdonar, lo que hablábamos al comienzo, ¿cierto? Este concepto de perdonar en el castellano es muy interesante lo que significa. La etimología de la palabra perdonar. Y viene de dos palabras. Una es per, ¿cierto? Que es el prefijo. Y significa completo o total. Y donare, que significa regalar. Por lo tanto, perdonar significa regalar completamente, regalarlo todo, ¿ya? Entregarlo todo. Por lo tanto, sería como regalar algo definitivamente. Eso es perdonar. Uh-huh. Interesante el concepto perdón. Por lo tanto, nosotros cuando perdonamos tenemos que caer en un estado de completa entrega en la situación que estamos viviendo. Es decir, si la persona me hizo daño, yo completamente le entrego el perdón. Y no eso de que te perdono, pero no me olvido. Claro. Y quisiera leer Miqueas 7:19. Dice, volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Es decir, Dios toma nuestros pecados, Manuel y Gerson, y los arroja al fondo del mar. Sí. Esta es una expresión, o sea, Dios hace como que no se acuerda, porque Dios no se puede olvidar, exacto. O sea, Dios lo sabe todo, ¿cierto? Pero Dios echa al fondo del mar. Por lo tanto, nosotros tenemos que perdonar, o sea, donar, entregarlo todo cuando estamos perdonando. No es algo a medias, el perdón no es a medias, el perdón tiene que ser completo. ¿Y por qué? Porque el perdón hace dos funciones. Hace bien al perdonado y hace bien al que perdona. Yo diría que hace mejor al que perdona. Porque el que perdona, al no vivir con ese rencor o con esa frustración, se libera. Por lo tanto, el perdón te libera, te hace libre. Así como la verdad, Jesús dice, la verdad os hará libres. El perdón, podemos ver que también nos hace libres, nos completa. Y el perdón de Dios, el perdón que Dios nos da, no es que libere a Dios, sino que nos libera a nosotros en este caso, ¿ya? Por lo tanto, nosotros nunca debemos olvidarnos de lo mucho que Dios nos perdona. Y la Biblia dice, chiquillos, que el Señor nos perdonó con su sangre. Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros. Cuando Él iba cargando la cruz camino al Gólgota y sentía los azotes, la corona de espinas en su sien, y caminaba hacia la cruz, y luego estuvo allí y les desgarraron, ¿cierto?, la piel al quitarle la ropa que estaba toda magullada, y luego clavaron sus manos, clavaron sus pies en ese horrible madero. Allí Jesús nos estaba enseñando en forma práctica qué es el perdón. Sí. El perdón es eso, donarlo todo, entregarlo todo, darlo todo por el otro. Por lo tanto, la vida cristiana consiste mucho en esto de perdonar, en esto de entregar, porque cuando yo perdono, yo estoy manifestando que ese perdón que Cristo me ha dado está realmente en mi corazón. Sí. Realmente he sido perdonado. Si tú no te sientes perdonado, difícilmente vas a perdonar. Por lo tanto,
si no estás dispuesto a perdonar, no estás dispuesto entonces a ir al cielo, no estás dispuesto a ser salvo. Mira qué tremendo, ¿eh? Sí, oye, y dejamos muy en claro la importancia de perdonar a las otras personas. Habla de un concepto de entender los pecadores que somos nosotros, podríamos decir de un concepto de humildad también. Nuestra propia condición. Nuestra propia condición de lo que nosotros hemos sido perdonados. Ahora, eso queda claro, es muy importante el perdón incluso para nuestra salvación o para que nosotros seamos perdonados. Ahora, en cosas muy, muy prácticas, y aquí vamos con lo que nosotros normalmente nos ha ocurrido o hemos visto en otros lados. ¿Se puede perdonar, por ejemplo, una infidelidad, una traición, una violación? O sea, mira lo que estoy diciendo. Son cosas muy complicadas, muy terribles, pero ¿es posible perdonar ese tipo de cosas? ¿Y cómo hacerlo? Porque nosotros nos plantamos acá frente a un micrófono y podríamos decir la importancia del perdón, y lo tenemos clarito, y muchos de ustedes también lo tienen claro, pero al momento de los cubos, de una manera muy práctica, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo realizarlo. ¿Es posible, partamos por ejemplo con una infidelidad? ¿Es posible perdonar una infidelidad? Ahora, si yo perdono una infidelidad, ¿eso significa que si yo lo perdono o la perdono, tengo que seguir estando con esa persona? Interesante. ¿Qué opinas tú, Gerson? Yo creo que el ideal, o sea, si nosotros buscamos el ideal, lo que deberíamos hacer, lo que debemos lograr, es perdonar. Ese es el ejemplo que nos dejó Jesús. Y como tú bien decías, Rodrigo, al principio, es lo que debemos buscar. Ahora, si nos vamos a las situaciones, ¿cierto?, que planteaste tú, Manuel, tenemos que también estar en los zapatos, ver qué sucedió, cómo pasó y qué piensa cada persona. O sea, yo creo que cada caso es distinto, pero el ideal es perdonar. Sí, y como explicaba el Rodrigo en unos podcasts anteriores, sabemos ya de partida de que la relación no va a ser la misma, independiente cuál sea la relación, puede ser de amistad, de esposo-esposa, pololeo, etcétera. La relación no va a ser la misma. Y me gustó el ejemplo que utilizaste, Rodrigo, si lo puedes volver a comentar, el que usaste en el primer podcast. No fue un podcast, fue aquí una conversación entre nosotros. Ah, que ya... Sí. Ya no confunden, no distingue entre podcast y fuera de podcast. Pero te perdonamos, Gerson. Sí, no hay problema. Gracias, muchachos. Sí, o sea, el perdón en esas situaciones es totalmente posible y necesario. Porque el perdón es perdón aquí y en la quebrada del ají. En todos lados y en toda situación. Por lo tanto, ¿es posible perdonar una infidelidad? Sí, es posible. Ahora, ¿van a quedar marcas? Por supuesto que sí. Y el ejemplo que me pedía aquí Gerson es el de los 2 papeles. Cuando tú tomas 2 papeles, hojas de papel, les pones cola fría o stick fix, lo que sea, pegamento, las pegas, ¿cierto? Y después las intentas despegar, probablemente las despegues. Pero una se va a romper, va a quedar marcada, va a quedar arrugada, pero van a estar separadas. Van a estar de alguna manera perdonadas. Pero cuando las separas van a quedar marcas. Eso mismo pasa, por ejemplo, en una infidelidad. Cuando una persona es infiel con otra, con su pareja, con su pololo, con su esposo, con quien sea en este tipo de ciertas relaciones, claro, puede haber perdón, pero van a quedar las marcas. Y lo importante es pedir que el Señor borre esas marcas. Sí. Que el Señor haga nueva todas las cosas. La Biblia dice que Dios es capaz y tiene el poder de hacer nuevo todo. Por lo tanto, el poder restaurar. Esa es la idea y la gracia del Señor. Dios restaura. La restauración no la hacemos nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de perdonar, pero no de restaurar. La restauración la hace Dios en colaboración con nosotros. Por lo tanto, hay 2 ideas ahí, el perdón y la restauración. Ahora, en el caso de una violación, ¿cómo perdono a un violador si me violaron? O violaron a mi hijo, a mi hija, ¿qué hago? Bueno, o asesinaron a alguno de mis familiares. Claro que se puede perdonar, es necesario, por lo que decíamos anteriormente. Ahora, ¿van a quedar marcas? Claro que sí. ¿Es fácil? No. ¿Puedo llegar a amar a esa persona en el concepto del amor, cierto? De tener compasión por ella, misericordia por ella, claro que sí. Se puede, ¿ya? Pero todo esto es un trabajo que el Señor va haciendo en el corazón. No es fácil. Nosotros no estamos queriendo decir aquí que esto es lo más sencillo del mundo. Es difícil, pero es posible. Y hay que seguir las direcciones de Dios. Es decir, si hablamos de tips, que aquí cierto nos gusta mencionar esa palabra, decir tips, para decir cómo podemos hacer esto. Es que te suena también. La verdad es que no hay un tips aquí.
Aquí no hay tips claros. Solamente el principal o la principal idea es permitir que el Señor restaure. Hay que hacerlo. Que el Señor restaure y uno entregarlo y que el Señor lo haga lo demás. El tema del perdón, por eso se dice perdonar es divino y es muy, muy cierto. Sí. El perdón lo da el Señor y nos restaura y nos permite perdonar. Porque ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros cuando hemos recibido tanto perdón del Señor? Como Sí. lo mencionaba en la parábola que nuestro Señor Jesús comentaba. Por lo tanto, es posible perdonar, chiquillos. Y recuerden siempre que el Señor les ha perdonado mucho. Y así como se les ha perdonado mucho, el Señor espera que ustedes perdonen mucho también. Oye, y con respecto a eso de que el Señor nos perdona mucho, qué claro ejemplo nos da Jesús en la cruz, cuando Él estaba crucificado, ¿cierto? En ese instante, con las manos, los pies, la corona, el látigo y todo, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, ese ejemplo que nos da Jesús es claro, en que nos hace ver nuestra condición, como bien decía Rodrigo, o sea, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Y como decía Rodrigo también, no es, y lo decís tú también, Manuel, no es que tú vayas a perdonar de un momento a otro, es un proceso que tiene que ser real en nuestras vidas, que nosotros debemos buscarlo a diario con el Señor y que debemos también pedirle a Él que vaya curando esas heridas. Muchas veces pasa de que nosotros pensamos que una persona nos ha hecho algo tan, pero tan terrible que nosotros no tenemos que pedirle perdón por nada. Pero muchas veces ocurre de que, por ejemplo, si hay una traición o si hay algo, y en esto a mí me ocurre mucho y necesito seguir trabajando en esto, pasa de que nosotros también tenemos pensamientos malos para con esas personas o comentarios malos para con esas personas. Y nosotros también debemos pedir perdón a esas personas, a pesar de que la otra persona nos hizo algo que a nuestros ojos es más grande. A pesar de que nosotros veamos que esa persona a nuestros ojos hizo algo más terrible para con nosotros. Por eso creo que es necesario que nosotros recordemos esto de perdonar, y era necesario plantearlo en algún momento de nuestra vida. Creo que también es muy importante volver a ser un poco más humildes, para poder nosotros reconocer lo que Cristo ha hecho por nosotros, para reconocer lo que nosotros debemos hacer para con las demás personas. Y dentro de este mismo tema del perdón, es necesario que nosotros también, como lo decían muy bien Gerson y Rodrigo, esto es un caminar. La vida cristiana es un caminar constante, es un proceso constante. No podemos ser tal cual fuimos apenas nos bautizamos, por ejemplo. Debemos ir creciendo cada día más. Si el Señor no está haciendo un proceso en ti es porque tú no se lo estás permitiendo. Por eso es necesario que nosotros volvamos a recordar esto. Día a día debe haber una entrega constante de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra mente al Señor. Y cuando eso realmente ocurre, cuando eso realmente pasa, es cuando nosotros podemos realmente perdonar, podemos ser realmente distintos. Y no tan solo en el perdón, sino que en cada aspecto de nuestra vida. Oye, sí, eso es muy interesante. Nosotros debemos vivir el perdón. Como bien lo decíamos al principio, debe ser personal. O sea, nosotros pedir perdón al Señor, cada mañana estar a cuentas con el Señor, pedirle que nos recuerde nuestros pecados para poder confesarlos delante de Él y así recibir también su perdón. Aparte, Él dice que cuando nosotros pedimos perdón, nuestros pecados, dice, los lleva al fondo de la mar y Él se olvida de eso, o sea, nunca pasó. Y eso es gracias a su misericordia, a su gracia. Y también tiene que ver también con el liderazgo en todo sentido, no solamente a lo mejor de jóvenes, que es el que nos ha tocado vivir más a nosotros, porque bueno, uno como humano va errando y los jóvenes muchas veces nos cuesta liderarlo por un tema de que son jóvenes, que se equivocan, de que nosotros también queremos... Somos llevados a su idea. Sí, son llevados a su idea. Cuesta liderar a los jóvenes, sí. Y en ese sentido también nosotros debemos poner en práctica también esto y ir viendo, tener paciencia, trabajar con los jóvenes de forma especial, o sea, quererlos, amarlos y también perdonarlos. O sea, los jóvenes, nosotros estamos muy dispuestos o hechos para equivocarnos, pero ir aprendiendo, o sea, ir creciendo en este caminar, que no equivocarnos siempre es lo mismo, sino que ir creciendo y tener errores nuevos, o sea, sí. No estar siempre cayendo en lo mismo y así poder también perdonar a los demás. ¿Has perdonado alguna vez? O sea, ¿te ha tocado perdonar? Sí, ¿sí? Creo que es parte esencial del ser humano ir perdonando. En muchos casos. Un caso es que ha sido fácil,
Sí. en casos que ha sido difícil, Sí. pero yo creo que en todos los casos ha sido enriquecedor. También tiene que ver con una salud propia, una salud mental, integral. algo propio. O sea, perdonar a alguien también Sí. te da una tranquilidad, una Eso, paz. Sí, a eso iba. Porque me ha tocado perdonar también. Y cuando lo he hecho, me he sentido como más liviano. Me he sentido como, aunque parezca imposible, me he sentido más liviano. Me he sentido más tranquilo. Incluso he podido cerrar heridas que ni siquiera sabía que tenía por perdonar. Entonces, es necesario que nosotros lo hagamos. Y ¿saben qué? Si es que se te está complicando mucho esto, ya lo decíamos, es un proceso, busca alguna ayuda. Busca, por supuesto, en el Señor, día a día, conságrate, pero además busca a alguien en quien tú confíes, en quien tú veas también un ejemplo espiritual, alguien que también pueda discipularte de cierta manera, de cierta forma, algún líder de iglesia, algún pastor, alguien que tú veas cercano que te ayude en este concepto, en el concepto de perdonar, alguien en que tú tengas confianza, que tú puedas realmente contarle, abrirle tu corazón y decirle, ¿sabes qué? Esto no puedo perdonarse, me es muy complicado. Y es necesario que juntos tal vez vayan trabajando, no tengamos miedo de pedir ayuda, eso sí tiene que ser una persona de confianza, alguien que sepamos nosotros que no va a estar chismoseando o hablando respecto a esta temática, así que busca a alguien de confianza en quien puedas realmente contarle estas cosas y de esta manera seguir avanzando. ¿Algunas palabras al terminar? ¿Algunas palabras al finalizar? Sí, a mí me gustaría decirle a todos los jóvenes que practiquen el perdón. Primeramente, pídanle perdón al Señor, entréguenle todo a Él y también perdonemos a quienes nos ofenden. Sí. Porque el Señor nos da tanto de que nosotros de gracia debemos también dar. Y eso es, pues chicos, practiquen el perdón y que el Señor también nos perdona a nosotros de forma tan diaria, tan linda y sin recordar nada, sin traer. Rodrigo, ¿algunas palabras al terminar? Sí, solamente sumarme a lo que estábamos diciendo, el perdón sana el corazón, así que el Señor nos ayude nomás a ser perdonadores y también a ser perdonados. Sí. Sí, así que amigos, amigas, vamos llegando al final de nuestro podcast. Te mandamos un gran abrazo apretadísimo. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Tal vez si escuchaste este podcast y llegó en un buen momento, coméntanos, dinos. También eso a nosotros nos ayuda y nos motiva. Y también te invitamos a compartir tal vez este episodio a una persona que lo necesite, que necesite perdonar, que necesite avanzar, que necesite cerrar heridas también. Y si tienes alguna temática que te gustaría, que ves dificultades o que tienes problemas, mándala, nosotros podemos... Ya se viene el podcast de pregunta y respuesta. Sí, preparen sus preguntas también, así que si tienes alguna temática que te gustaría que compartir con nosotros, mándala, nosotros felices de conversarla cristianamente. Así que así vamos terminando en el día de hoy. Un abrazo muy muy grande a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Nos encontramos en un próximo podcast y sigue, por supuesto, suscríbete a CH Cristianamente Hablando. Chau. Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas ningún episodio de CH. Hasta la próxima.